Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en este arranque de una nueva temporada de su podcast predilecto, o uno de sus podcasts predilectos, porque de lo contrario no estarían aquí. Y el que estén aquí hace posible que estemos en una nueva temporada. Y yo ya hasta perdí la cuenta. No sé si es la temporada 6, no creo. Yo creo que estamos en la 7, si es que la 8. Me sorprendería que fuera la 9. La 10 definitivamente todavía no. Pero bueno, quizás, solamente quizás, Rubén todavía lleve la cuenta y a la hora de llenar los datos de este capítulo nos aclarará si es la temporada 7 u 8. Yo creo que está entre la 7 y la 8, salvo sorpresa mayúscula. Pero eso es lo de menos. Lo demás es que ustedes están ahí una temporada más y yo muy contento de estar del otro lado. Y qué mejor excusa para sacudirme toda la fiaca del verano que el inicio de la Premier League. La Premier League que me ilusiona mucho más. A mí me preguntaba Pilar, recién este viernes, en el estudio de ESPN, venía yo al estudio, al show, después de haber hecho el partido del Villarreal contra el Oviedo, que me tocó transmitir, y ya entre cortes me dice Pilar, emocionado de que ya empezó la liga, y yo me quedé sin palabras. Yo creo que, es más, ni siquiera tuve que contestar. Mi gesto fue suficiente para que Pilar dijera, a ver, entonces, ¿qué te emociona, Barak? Se puso agresivo. ¿Qué te emociona? La Liga MX, sé que no. La Liga Española, pues ya vi tu cara. El Mundial de Clubes lo vomitaste. ¿Qué te apasiona? Y yo, puta, me costó trabajo. Y yo dentro de mí, a ver, Barak, piensa. Pensé en muchas cosas que me apasionan. Pero dije, estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Me dice, sí. Y me tardé, pero di con la respuesta. La Premier League. La Premier League sí que lo hace. ¿Por qué? Porque es menos predecible que las demás ligas. A ver, y no solamente predecible, porque la italiana ahora mismo es la más impredecible, porque realmente nunca sabes quién va a salir campeón, ¿no? El único equipo excelente de los últimos años es el Inter, pero con muchos problemas económicos que le impiden tener un equipo lo suficientemente sólido como para, aún haciendo malos torneos, no ganarlos. Es decir, ¿qué pasa en España? Que en España no importa si están bien, mal o regular, el Atlético, el Barça o el Madrid siempre van a ser 1, 2 y 3, ¿no? Año tras año, tras año, tras año. Hubo una excepción en la que Girona acabó en tercero y el Atlético cuarto, pero siempre es lo mismo. En Italia, pues sí, ha sido impredecible porque hemos tenido últimamente al Inter campeón 2 veces, pero ya vimos campeón al Milan, ya vimos campeón 2 veces al Napoli y antes, pues el dominio absoluto que había tenido la Juventus. Pero es una paridad a la baja, ¿no? A diferencia de, obviamente, lo que ocurre en Alemania o en Francia, que ni siquiera hay que recalcarlo. Es claramente una dinámica de ligas muy poco atractiva cuando hay un equipo tan superior al resto. En Italia sí que hay paridad, pero desgraciadamente a la baja. Es decir, el Inter sí que es mejor equipo o ha sido mejor equipo que el resto, pero no lo suficiente como para que tenga el dominio que tienen el Bayern o el Paris Saint-Germain en sus ligas. Y entonces cuando el Inter anda abajo, los demás aprovechan, ¿no? Porque no están lejos. Y en España, pues eso, que siempre es lo mismo y no importa qué mal ande uno de los tres grandes, en el peor de los escenarios va a acabar en tercer lugar. Pero en Inglaterra no. En Inglaterra es verdad que al final uno repasa lo que ha sido el título de la Premier League en los últimos años y siempre lo gana el City y cuando no lo gana el City lo gana el Liverpool. Esa es una realidad. Pero otra es que nunca sabes quiénes van a completar el cuadro de honor, ¿no? Hay demasiados candidatos. No les voy a decir que hay 7 candidatos al título, pero sí que hay 7 candidatos, por lo menos, a acabar entre los 4 primeros. Y eso la hace mucho más emocionante que el resto de las ligas. Hoy arrancó la Premier League. Bueno, había arrancado el viernes, ¿no? Pero antes de hablar de los partidos jugados a lo largo del fin de semana, el viernes jugó el Liverpool, el sábado tuvimos duelos entre el Aston Villa y el Newcastle United, además del Tottenham Hotspur que gana 3-0, del cual no voy a hablar mucho, pero sí quiero hablar un poquito de los demás juegos, además de los que se jugaron hoy. Primero, el Chelsea, que empata 0-0 en contra del Crystal Palace, y sobre todo, el que más llama la atención, o el que más llamaba la atención a priori,
que es Arsenal en contra del Manchester United en Old Trafford. ¿Qué iba a pasar en ese duelo en el que jugaba mi candidato a ganar la Premier League? Sé que hay mucha gente que piensa que lo digo por payaso, o porque no tengo ni idea, o por las dos cosas, o simplemente por ganas de llamar la atención. Bueno, ¿qué es lo que hacen los payasos, no? En mi caso, les garantizo que no es así. Creía antes del inicio de esta temporada que el Arsenal iba a ganar la Premier League. Hablo en pasado, después de estos 90 minutos, solamente para que se queden un poquito con la incógnita. ¿Todavía pienso lo mismo? Me dieron estos 90 minutos argumentos para ratificar lo que he establecido, que el Arsenal va a ganar la Premier League, o por el contrario, estoy todavía con la gran oportunidad de agarrar la salida de emergencia y bajarme de este barco. Bueno, primero voy a decir que no estoy nada de acuerdo con aquellos que insinúan que hay muchos paralelismos entre el Arsenal de Mikel Arteta y el Atlético de Diego Pablo Simeone. Bueno, paralelismos sí que hay, ahí están, son dos técnicos que llevan mucho tiempo en sus equipos y que llevan mucho tiempo sin ganar nada. Entonces, me parecen justos los paralelismos. Ahora, hay que entender que para mí hay una gran diferencia y que es muy evidente. Más allá del gran trabajo que ha hecho Simeone, si hablamos de todo el proyecto y cómo le cambió la cara al club, pues bueno, ha dejado de funcionar su fórmula y no deja de insistir en la misma. Tropieza con pared año tras año tras año, desde 2021 que ganó la liga y no cambia. No cambia y es la gran diferencia con el Arsenal de Arteta. El Arsenal de Arteta sí que cambia, sí que evoluciona. No necesariamente para mejorar, porque el equipo sigue en segundo lugar, ¿no? Todas las temporadas. Porque a veces aburre y era un equipo muy atractivo. Pero cambia, evoluciona, busca darle la vuelta a la dinámica que lo tiene hasta ahora en el segundo puesto de la Premier League año tras año tras año. Y yo creo que va a salir de esta dinámica por partidos como hoy. Hoy, para mí, el Arsenal respalda, ratifica lo que vengo yo sintiendo desde hace años, esta evolución que por ahora no ha sido suficiente, pero no hay ninguna vergüenza, no debería haber ninguna vergüenza en quedar segundo lugar de la Premier League con tantos equipos que invierten tanto dinero y quedar por encima de 18 rivales durante 3 años consecutivos y quedar, claro, a veces más cerca, a veces más lejos del Manchester City, y cuando el Manchester City claudicó, pues no aprovechar esa oportunidad porque un Liverpool excelente te rebasó por la derecha. Pero ahí está el Arsenal y ahí va a estar compitiendo este año. Y partidos como el de hoy en Old Trafford, en donde, ¿qué pasó? Bueno, pasó que gana 1-0 con un gol de tiro de esquina para variar, ¿no? Y que prácticamente la misma historia de uno y de otro. Sobre todo el Arsenal. El Arsenal gana un partido bravo con un gol a balón parado, que es la especialidad de la casa, y con un 1-0 que viene siendo cada vez también más marca registrada del equipo de Mikel Arteta, que defiende muy bien. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Es un equipo que va a recibir muy pocos goles esta temporada. Y esa es la base del éxito y de muchos equipos campeones. Eso ya lo tiene el Arsenal desde hace rato. Es el equipo menos goleado, pero le ha faltado esa capacidad de meter gol en momentos clave que definen quedarte con un punto o con 3. O sacar un punto y no perderlos todos. Momentos clave donde Gabriel Jesús o Kai Havertz no han sido suficientes. Víctor Gyökeres tiene que ser suficiente. Hoy no lo fue. No fue un gran debut del sueco, ni mucho menos en Old Trafford, pero ahí debería estar la clave, ¿no? Más allá de lo que pueda aportar Madueke, no sé dónde va a tener lugar Madueke estando ahí Saka, si solamente va a ser el suplente, es un suplente muy muy caro, pero eso lo iremos viendo a lo largo de la temporada. El Arsenal necesitará encontrar en Víctor Gyökeres ese goleador que no ha tenido, y veremos si el sueco está a la altura, porque en Portugal, es que en Portugal han jugado muchos grandes goleadores,
y nadie ha metido la cantidad de goles que Gyökeres, ni cerca, ¿no? Entonces, claro que habrá que verlo, que ya estuvo en Inglaterra de joven y que no funcionó, pero ahora en el Arsenal tiene que ser la clave para darle o no esa Premier League al Arsenal. Y mi sensación, obviamente, sin poderme anticipar cuántos goles va a meter Gyökeres, es que debería hacerlo bien. Y si lo hace bien, el Arsenal estará mucho más cerca de ganar la Premier League, aún jugando de manera cada vez menos sofisticada, porque es una realidad. A mí el Arsenal de hace 3 años me entretenía mucho más que este Arsenal. Y no hablo por el partido de hoy, que es el primero de la temporada y ya jugará mejor o de manera más atractiva, y ya habrá rivales y momentos para tener un juego más sofisticado, de vanguardia, pero hay que ganar feo. Hay que ganar feo para salir campeón, sobre todo en una Premier League con tanta competencia. Y cuando aprendes a ganar feo, y aquí está la evolución de la que hablo, del Arsenal de Mikel Arteta, entonces estás más cerca de cumplir tus objetivos. Y hoy, jugando, no decir que jugó mal y ganó, pero ya sabemos la teoría, ¿no? Cuando eres capaz de jugar mal y ganar, entonces estás en la antesala de conseguir cosas importantes. Y para iniciar hoy, el Arsenal no jugó bien, no fue un buen partido, pero sólido, defensivamente muy sólido, y encontrado su oportunidad con lo que viene desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa táctica fija, un error tremendo del arquero del Manchester United. ¿Qué problemas tiene el United en la portería? ¿Cómo le urge un arquero? Víctor Onana, sus mejores partidos son cuando no está, porque aunque la caga cada vez que juega, o 2 cada 3 partidos, cuando está el arquero turco Altay Bayindir, pues es mucho peor, ¿no? Porque no tiene ni siquiera oficio para imponerse físicamente o encontrar la manera de que no lo dejen fuera de la jugada, como hoy hizo Saliba con mucha facilidad, ¿no? A la hora de cargar el área chica, y el arquero no tuvo los recursos, ni el oficio, ni la fuerza, ni la capacidad de pelear por ese balón, y quedó ahí atorado, y permitió que muy fácilmente la cabeza a centro de... Eso lo quiero decir, ¿no? Lo de Declan Rice, claro, parece muy fácil, pero hay que tener un cobrador como Declan Rice. ¿Cuántos goles de tiro de esquina no ha metido el Arsenal en estas últimas 2 temporadas, más la jornada 1 de esta? Y Declan Rice los cobra de manera sensacional, y casi de eso no nos acordamos, ¿no? Es como si, bueno, es un tiro de esquina, ¿no? Cualquiera, no cualquiera. O sea, hay que tener la capacidad en el golpeo de balón que tiene Declan Rice. Y aquí Calafiori pues lo tuvo muy fácil, muy fácil para anotar el 1-0, porque Saliba dejó totalmente fuera de la jugada al portero rival, y con ello el Arsenal anota el gol muy pronto y luego se echa para atrás, defiende, sufre poco. Es verdad que el Manchester United jugó con intensidad, provocó errores, no hace un mal partido el United. Uno piensa de inicio que jugando así el United no va a tener los problemas de la temporada pasada. Pero ser tan optimista como para pensar que el United va a estar ahí peleando puestos de Champions League, habrá que verlo. Pero fue una cara mucho más seria, agradable y esperanzadora del Manchester United, aún en la derrota. El Arsenal, en cambio, sí, deja dudas, pero a la vez las certezas de las que vengo hablando, ¿no? Si el equipo jugando de manera muy poco agradable, cometiendo errores, generando pocas ocasiones, porque eso sí hay que echarle en cara al Arsenal, ¿no? Después de tantos años, uno esperaría que si va a optar al título, fuera con un nivel de juego mucho más sofisticado, con muchos más recursos para generar ocasiones de gol, que para eso llevan tanto tiempo trabajando juntos y gastando tanto dinero. Pero bueno, ya veremos a lo largo del año. No tiene una pinta que va a ser muy espectacular ver la gran mayoría de los partidos del Arsenal, pero lo que sí creo que es una garantía es que va a recibir pocos goles, como les digo, y cuando recibes pocos goles, entonces estás mucho más cerca de conseguir los puntos que el Arsenal, me parece a mí, va a ir sumando en esta temporada hasta por fin ser campeón. La pregunta es si van a ser capaces de castigar, ¿no? Y eso
apunta hoy a Víctor Gyökeres. A ver, en lo que queda de mercado, si hay cambios, si hay otros refuerzos, tanto para el Arsenal como para los otros equipos, que seguro va a haber, y qué tanto puede cambiar mi percepción. Pero hoy, por cómo están configurados los equipos, insisto, tírenme de loco, acuérdense de mí, por favor, es lo único que les pido, cuando llegue el momento, porque hoy confirmé que el Arsenal es el candidato número 1 a ganar la Premier League. En parte porque antes vi al Chelsea. Y al Chelsea yo no lo pongo, a diferencia de muchos, entre los candidatos. Me parece que es un equipo que no tiene futbolistas tan diferenciales, más allá de la calidad que tiene, por supuesto, Moi Caicedo y Enzo Fernández, que ni duda cabe que Cole Palmer, cuando está enganchado, es un jugador fuera de serie. Que mejora la delantera, tampoco tengo la menor duda, ¿no? Lo de Joao Pedro, por flojo que sea, tiene que ser mejor que lo de Nico Jackson. Pero de todas formas, hasta que me demuestre lo contrario, no veo en Joao Pedro un futbolista de la capacidad goleadora de Haaland o de Gyökeres o de... En el Liverpool vamos a ver si acaba jugando Alexander Isak, ¿no? Porque Hugo Ekitike tampoco me parece que esté al nivel de los grandes delanteros de la Premier League hoy. Y eso es lo que tiene en contra el Chelsea, aparte de una defensa que me deja dudas, una pareja de centrales que no es continua y que tampoco tiene un líder claro en la saga. Todavía no llega un portero de categoría, más allá de que está bien, no digo que esté mal Richard Sánchez, pero no es un... Robert Sánchez, perdón, no es un portero del nivel de los grandes equipos de la Premier League. Y tiene a un Cole Palmer que sí, que está muy bien, pero cuando Cole Palmer no está en su día, si no es el mejor jugador de la cancha, entonces el Chelsea no gana, por lo general. Y hoy pasó lo mismo, contra un equipo al que hemos aprendido a respetar. El Crystal Palace de por sí siempre, una tradición de hace muchos años, es que se la atraganta siempre a los equipos grandes, ¿no? Siempre. Es muy difícil ganarle al Crystal Palace y ha ido creciendo mucho. Con Oliver Glasner, claro, ganó la FA Cup, viene a ganar la Community Shield, entonces es un equipo que no podíamos dar por garantizado que el Chelsea iba a empezar con el pie derecho, pero empezó perdiendo 2 puntos. Y en la Premier League, eso pues obviamente no es el fin del mundo, pero no es la forma ideal de empezar cuando el City ganó, cuando el Liverpool ganó, cuando el Arsenal ganó, y cuando ya de arranque tú tenías un partido en casa contra el Crystal Palace y ya dejaste ir 2 puntos. Entonces, a mí el equipo de Enzo Maresca me parece que va a competir, que va a ser atractivo, que va a tener sus momentos, como siempre, pero no lo veo peleando por la Premier League. Al que sí vi peleando por la Premier League ayer, o al que sí vi con posibilidades de pelear por la Premier League, como lo ha hecho durante prácticamente todos los años, salvo el año pasado, es al Manchester City. ¿Qué tipo de debut, qué clase de partido tuvo Reinders, el nuevo mediocampista del Manchester City? Diría que el que llega en lugar de Kevin De Bruyne me parece excesivo, pero con actuaciones como esta, que va a ser imposible que juegue así en todas las ocasiones, pero hombre, qué manera de debutar. A mí en el Milan me encantaba Reinders, siempre lo dije desde el inicio. En la Eredivisie, como no estuvo en el Ajax, ni en el Feyenoord, ni en el PSV, no lo tenía en el radar, pero en el Milan inmediatamente me llamó la atención y obviamente estaba muy por encima del resto. Por eso llega al Manchester City. Ahora, que Guardiola, tampoco voy a exagerar y decir que Guardiola es el culpable, ¿no? Yo sabía que Guardiola lo iba a hacer todavía mejor jugador, pero qué debut, ¿no? ¿Vieron eso? Si no, se los cuento rápido. O sea, en el primer gol es una tremenda jugada individual en la que a él no le toca ni el gol ni la asistencia, pero fue totalmente el responsable de todo lo que pasó antes con un tremendo pase que fue el pase al pase de gol. Después, en el segundo, hace la asistencia,
muy buena también, a Erling Haaland. Y en el tercero, él mismo hace el gol. También, la asistencia a Haaland es increíble porque es una jugada en la que también él se le inventa. Vuelve a hacer el penúltimo pase, se la regresan y ahí, sin ver, nada más escuchando el grito atrás, se la deja en diagonal retrasada al noruego para que castigue. Y ya venía haciendo una actuación magnífica y luego la redondea con un gol. Tremendo lo que hizo Reinders. Después entró Ryan Cherky y es un jugador excepcional, es pura clase. Es el jugador más parecido que ha tenido Pep Guardiola a Lionel Messi, así de claro lo tengo yo, aunque suene súper exagerado. No ha tenido ni en el Bayern ni en todos estos años en el Manchester City un jugador de esa capacidad, de esa calidad, de ese talento natural que tiene Ryan Cherky, y vamos a ver si lo puede conducir. Por ahora muy bien, entró, metió gol y creo yo que el Manchester City, que está en reconstrucción, va a tener ciertos problemas. No me saca de dudas por su primera actuación contra el Wolverhampton, que para mí, o a todas luces, o invierte en estos últimos días, o va a estar sufriendo mucho de cara al descenso, a diferencia de lo que viene siendo durante muchos años un equipo establecido en la Premier League. Mis sensaciones no son muy positivas sobre los Wolves, y eso condiciona un poco mi optimismo acerca de un Manchester City en el que volvió a aparecer Haaland con 2 goles, en que Reinders tuvo un debut genial, en el que Cherky salió de cambio y metió goles, es decir, todo a pedir de boca, con un equipo donde además debutó en la portería Trafford, el Young Trafford, ¿no? Qué mal chiste, y seguro que no soy el primero al que se le ocurre, y Ait Nouri, el ex del Wolverhampton en el lateral izquierdo, y ciertas dudas en la saga otra vez, pero bien el Manchester City en esta primera jornada. Y finalmente, bueno, antes de acabar con el Liverpool, hubo otro 0-0, el del Aston Villa contra Newcastle United. Además de el partido del Chelsea que quedó 0-0, venía precedido la noche anterior del partido entre el Aston Villa contra el Newcastle United, que son dos equipos que vamos a ver, que de inicio el Newcastle United con Alexander Isak, que seguramente no va a continuar, el Aston Villa con un Dibu Martínez que seguramente no va a continuar, pero que ahí están, y eso no puede ser bueno. No debería ser así, ¿no? Una vez que empieza una temporada, el mercado debería estar cerrado. Y es una inconveniencia, ¿no? Porque ya empieza la temporada, pero sí es el Newcastle, pero todavía no sabes si va a estar Isak, o más bien estás ya seguro que no va a estar Isak, pero de todas formas, ni tienes el dinero todavía, ni has hecho el fichaje, y estás a la espera, cuando ya empezó la temporada. Y con el Aston Villa lo mismo, en cuanto a Dibu Martínez, ¿no? Entonces, son dos equipos que han hecho muchos méritos en años recientes para instalarse en lo que era un Big Six, y ahora es un Big Eight, ¿no? El Tottenham y el Manchester United tendrán que renovar cada año sus votos y la credibilidad en sus proyectos para que no vayan saliendo del Big Six al que viene empujando Aston Villa y Newcastle, metiéndose a la Champions League en los últimos años. En el caso del Newcastle, esta temporada 2025 más la 2023, y en el caso de Aston Villa, la 2024. Están ahí ya de lleno, ¿no? El que no lo quiera ver, pues que despierte, porque están a ese nivel Aston Villa con Unai Emery y con Eddie Howe, el Newcastle, pero con dudas. Un partido en el que el primer tiempo fue muy superior al Newcastle, fue en Villa Park el encuentro, en campo del equipo dirigido por Unai Emery, y en el segundo tiempo al revés. Es lo que tiene el Newcastle, es muy inconsistente, te da momentos de partido muy buenos y luego muy malos, y fluctúa demasiado. El Newcastle fue muy ambicioso el primer tiempo, no le alcanzó. En el segundo tiempo el Aston Villa fue más, pero tampoco le alcanzó, y bueno, queda 0-0 ese partido. Finalmente, el partido con el que arrancó esta Premier League, que fue el del Liverpool, empezando una temporada en la que increíblemente gastó demasiado. Y digo increíblemente porque Liverpool no es eso, no ha sido eso, al contrario, ha sido un modelo de éxito con gasto mínimo, muy puntual, pero entendió que este era el momento. Reconstruir en la tranquilidad de los éxitos. Pero creo que está reconstruyendo demasiado, ¿no? Demasiados cambios para mí en este Liverpool. Habrá que verlo, obviamente, son jugadores que me gustan, la mayoría, aunque algunos sentido que fue un gasto
excesivo. Hugo Ekitike arranca muy bien con gol. Ya había dejado buenas sensaciones y gol también en la Community Shield. Hoy no solamente hace el gol, sino el pase también en el 2-0 de Gakpo. Pero no es un jugador de 90 millones de euros. Yo a Ekitike lo he seguido muchísimo en el Eintracht Frankfurt. Tiene enorme calidad, un techo enorme. Quizás pronto justifique esos 90 millones, pero ahora mismo, para que valiera eso, debería haber tenido una temporada, la 2025-26, que está por jugarse, espléndida en el Eintracht Frankfurt, ¿no? Y ahí sí justificar lo que parece que puede llegar a ser Hugo Ekitike. Aquí Liverpool paga de antemano la promesa del techo de Hugo Ekitike, que veremos si lo puede alcanzar, sobre todo si llega Alexander Isak. Y si llega Alexander Isak y el Liverpool paga lo que se espera que pague por él, ¿dónde va a quedar Hugo Ekitike? Y esos 90 millones de euros invertidos en un delantero que es versátil y que no niego que pueden jugar los dos, pero si juegan los dos, entonces ¿dónde metes a Mohamed Salah y a Florian Wirtz? ¿No? Difícilmente van a jugar los cuatro. Y si es así, ¿quién le va a dar solidez al equipo? Con Gravenberch, con Szoboszlai, con McAllister, allá tienes 7, ¿no? Y te quedan nada más 4, de los cuales uno es el portero. Entonces, se enfrentaban un Liverpool, que es el equipo que más se ha reforzado esta temporada, contra el Bournemouth, que es el que más se ha debilitado. Tendrá que hacer cambios urgentes e inversiones muy inteligentes, como suele hacer el Bournemouth, de Iraola, para poder competir, porque perdió 3 futbolistas en la saga que le inyectaron 160 millones de euros, ¿no? Entre Hausen al Real Madrid y Zabarni al PSG. Además, vean la calidad de equipos a los que saltan los jugadores del Bournemouth, ¿no? Y Kerkez a Liverpool. O sea, el top 3 de Europa, ¿no? Prácticamente. Real Madrid, Paris Saint-Germain y Liverpool, el destino de su lateral izquierdo y de sus 2 defensas centrales. Entonces, se queda Semenyo, que es una gran noticia. ¿Qué partido hace Semenyo? ¿Qué jugador es Semenyo? Increíble que Semenyo siga en el Bournemouth, me da mucho gusto por un lado, por otro lado me frustra, ¿no? Es una sensación contradictoria, la de ver un jugador que te gusta, que triunfan en equipos chicos y que no los desmantelen, pero a la vez te gustaría verlos en equipos más grandes, ¿no? Porque Semenyo es un jugador tremendo. Entonces fue la gran figura del Bournemouth, empate el partido y después aparece Chiesa, que qué gusto me dio que Chiesa metiera gol. Vamos a ver si puede tener cierta continuidad y que las lesiones lo dejen en paz, porque no es ningún secreto que Federico Chiesa me encanta. Y acaba ganando el Liverpool 4-2 con gol de Mohamed Salah. Pero me deja dudas. Su partido me deja muchas dudas. Es natural, ¿no? Llega mucha gente nueva. Yo creo que uno de los grandes secretos de Liverpool la temporada pasada fue el no hacer cambios. Fue increíble, ¿no? Se va Jurgen Klopp, llega Arne Slot y el equipo no fichó a nadie. A Federico Chiesa y ya, que no jugó nunca. Y eso, al final, y esa es la paradoja, ¿no? Le fue benéfico porque el equipo ya sabía lo que quería, aún con un nuevo técnico, y tuvo que hacer ciertos ajustes partido a partido, y fue una transición muy sana. Entonces, los cambios de verdad vienen ahora. Y como les digo, en el papel, nada mejor que construir sobre terreno sólido. Y no hay un terreno más sólido que el de un equipo que ganó con tanta autoridad la Premier League pasada. Pero a la vez necesitabas tantos cambios, porque sí, Alexander Arnold se te fue y necesitabas a Frimpong. Atrevido, muy atrevido cambio, porque Frimpong es un jugador sumamente agresivo y que está por probarse en la Premier League. Atrabancado y defensivamente ya veremos si aguanta o no. Si Alexander Arnold tenía lagunas, Frimpong no tiene menos, pero es un jugador que le va a dar mucho a Liverpool seguramente, y que en cualquier caso, si no está listo, Conor Bradley, en cuanto salga de su lesión, le va a dar competencia por la banda derecha. Ahí no habría tanto problema. La saga sí que me preocupa porque Van Dijk tiene la edad que tiene y ya no tiene la solidez, a pesar de que el año pasado fue muy bueno. Lo natural es que vaya a menos. Y Konaté no es un defensa central de super élite, definitivamente.
y lo comprueba una vez más en este partido en contra del Bournemouth, en donde queda retratado sobre todo en un gol de Semenyo, en el que Semenyo conduce desde media cancha y Guaté lo espera, y no lo ataca nunca, ¿no? Hasta que Semenyo dice gracias y gol. Entonces ahí hay otra duda respecto a Liverpool y tiene una calidad tremenda, obviamente, ¿no? Y si llega Alexander Isak, mucho más. Pero sí, tantos cambios van a necesitar tiempo de aclimatación y, y no sé si ese tiempo de aclimatación les va a hacer perder puntos que a la larga, pues quizás en la Champions League sean súper competitivos, pero en la Premier League se vayan quedando ante la excelencia del Manchester City y del Arsenal. Vamos a ver. Esa es mi primera sensación tras la jornada 1 de la Premier League. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.